Vamos allá a nuestra Biblia, en el libro de Proverbios, y vamos a buscar el capítulo 3, versos del 5 al 7. Está en la pantalla también proyectándose todos juntos ahí para poder leer. La palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Ahí en su lugar vamos a levantar una oración al Señor en esta mañana. Padre, te pedimos que esta palabra, Dios, pueda bendecir nuestras vidas, bendecir nuestros corazones. Espíritu Santo, que sea tu misma presencia utilizando mi voz, utilizando mi ser, Señor, para poder llenar la vida de mis hermanos. Toma tú el control, Espíritu de Dios. Haz lo que tengas que hacer, ministra lo que tengas que ministrar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama: tus decisiones son más poderosas que tus circunstancias. Tus decisiones son más poderosas que tus circunstancias. Todos, hermanos, aquí cada uno de nosotros ha vivido circunstancias muy difíciles, problemas muy difíciles. Si yo les pasara el micrófono a cada uno de ustedes en este día, híjole, nos vamos a llevar, yo creo, todo el día y la noche contando nuestra historia de vida, contando todo lo que nos ha acontecido. A lo mejor usted dice, bueno, yo tengo una historia de vida en la que soy producto de una violación. Yo tengo una historia de vida en la que crecí solo. Mi papá, mi mamá se murieron. Mi papá, mi mamá me abandonaron. Soy huérfano y yo crecí de esa manera. A lo mejor usted tiene una historia de vida en la que a usted la casaron a la fuerza con un hombre que usted no quería, porque anteriormente, comúnmente, esto se acostumbraba a casar a la mujer, a tener un trato desde que la mujer era pequeña para que se casara con alguna persona. Y así puedo yo seguir contando o seguir diciendo circunstancias que pudieron haber pasado en la vida de ustedes. Algo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes saben, ya mi hermana también lo ha compartido, nosotros somos producto de un matrimonio disfuncional. Nosotros crecimos sin la figura paterna. Entonces nosotros vivimos un contexto donde nos faltó mucha seguridad para poder enfrentar las cosas. Híjole, no se vaya a reír. En la escuela, por ejemplo, lo que a mí me pasaba, cuando el maestro preguntaba, no sé, X, en la clase de matemáticas, ¿no? Y decía, pues a ver, ¿quién sabe esta respuesta? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? No, y nadie. Y aunque yo me la supiera por mi inseguridad, por mi miedo, yo no contestaba, yo no levantaba la mano. Y muchas oportunidades pasaron y por la circunstancia que en ese momento yo había vivido desde mi niñez, pues me mantenían atada. Y otra cosa también, cuando me subía al urbano, que tenía que transportarme, no sé, de acá, de casa de mi mamá hasta el centro, pues que me pasaba del lugar donde yo me tenía que bajar. Porque me daba miedo decirle al del urbano, ¡ey, baja, aquí me bajo! Me daba muchísima vergüenza hablarlo y decirlo. Entonces me iba hasta que alguien decía, aquí me bajan, pues yo ahí también me bajaba y aprovechaba. Entonces, lo que yo quiero, o al punto que quiero que caigamos con esto, es que nuestras circunstancias no pueden definir lo que usted va a hacer en su futuro. Las circunstancias por las que usted ha pasado en su infancia, en su adolescencia, ahora en su vida adulta, no significan que eso va a tener el poder suficiente para determinar lo que está por delante, para determinar el plan divino que ya existe para usted, el plan divino que Dios ya tiene preparado para usted. Algo que a mí me llamaba mucho la atención, y no sé si ustedes lo conocieron,
ahí frente al centro de salud había una peluquería y la persona que atendía era un joven que estaba enfermo. Yo supongo que tenía secuelas de una enfermedad que se llama poliomielitis, en la que se le secan sus pies, y él estaba en silla de ruedas. Y él era el que atendía la peluquería. Él cortaba el pelo. Era el peluquero estrella de mi esposo. Ahí íbamos a cortar el pelo. Y me admiraba de él en silla de ruedas, hermanos, y cortando el pelo. Y yo decía entre mí, otras personas en su lugar, ¿saben lo que hubieran hecho? Hubiera estado pidiendo limosna y no hubiera puesto a trabajar, no hubiera puesto una peluquería. Imagínense si él, siendo una persona que no conocía de Dios y tenía esa voluntad para poder realizar una actividad y de ahí sostener a él, y tenía familia, déjenme decirles, tenía su esposa y tenía hijos. Desafortunadamente, hace, ¿qué será? Un mes, falleció, y bueno, ya no está acá él con nosotros, pero sí me admiraba la forma en que él podía adquirir su fuente de economía. Y yo les contaba al principio un poquito acerca de cómo yo era o me comportaba cuando era pequeña. Bueno, pues gracias a Dios que alcanzó nuestras vidas y ha ido sanando ciertas áreas en nosotros. Y hace una semana llegó una compañera de la secundaria al centro de salud. Y pues justamente me toca a mí atenderla, ¿no? Y entonces cuando mi compañera me ve, se sorprende, ¿no? Y ya le saludo y la atiendo, y ya no me ve como aquella adolescente insegura, que a pesar que Dios me había dado el talento natural de estudiar, no lo podía desarrollar al 100% por mi miedo. Entonces ella ve y se sorprende, y ella era una joven, es una señora ya ahorita, muy segura, muy amiguera, fácil de palabra y todo, y mientras yo era todo lo contrario. Y entonces me ve la semana que va ella a mi trabajo y se queda así, ¿cómo? Y ahora esta es la Nayeli que yo conocí cuando éramos adolescentes. Pues nada que ver, ¿no? Ahora está más suelta, ahora platica más, ahora esto. ¿Y qué cree? Ahora la que estaba intimidada frente a mí era ella. Y me estaba hablando, pero la mirada me la esquivaba, y yo le quería mirar los ojos y ella no me miraba. Y de repente hablaba y me platicaba y se le cortaba la voz y le temblaba la voz, y yo entre mí, bueno, ¿qué le pasa? ¿No se supone que la tímida, que la que no podía hablar era yo? Y esta que no le paraba la boca, ahora está frente a mí, toda con su voz cortada. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que podamos entender que la circunstancia, el contexto por el que usted pasó o está pasando, vuelvo a repetir, no significa o no tienen el poder para poder definir su futuro. El poder solamente va a paralizar lo que Dios tiene planeado para usted, el miedo. El miedo nos ata de pies, de manos, nos mantiene estáticos para no avanzar, para no poder hacer algo. Entonces, crea usted en esta mañana, si usted dice, bueno, híjole, ustedes no saben lo que yo viví o lo que yo estoy viviendo. Yo tuve un accidente cuando era joven y quedé mal de alguno de mis miembros. No, ustedes no saben lo que yo viví. Yo fui violado, yo fui violada. A mí me dejaron mis papás, me abandonaron. Y pues a causa de eso, yo soy como soy. Ay, pobrecita de mí. No, y viene a contar su historia de vida como para que la otra persona se compadezca de usted. Y a lo mejor usted está viviendo dando lástima a los demás. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere vivir dándole lástima a las demás personas? ¿Hasta cuándo
va a hacerse la víctima del cuento? ¿Hasta cuándo va a hacerse la que le pasó todo lo malo? ¿Hasta cuándo va a permanecer ahí? ¿Hasta cuándo va a vencer ese miedo para poder seguir adelante? Mire, ni a Dios pues lo conmueve el que usted sea la víctima. No crea que Dios está allá arriba diciendo, ay, pobrecito de mi hijo, de mi hija. A ver, ven aquí, no te muevas, no hagas nada. Como estás enfermito, como estás en este problema, no, aquí sentadito, yo te voy a llevar tu bendición. No, ni siquiera, hijo, tengas la voluntad de buscarme, de doblar rodillas. No te preocupes, yo sé lo que estás pasando y pobrecito, y Dios le alisa la cabeza. No, hermano. Si Dios lo está dejando o lo está llevando a atravesar por esa situación, es porque hay un propósito de Dios en todo lo que usted está pasando. Quiero hablarles del primer punto en esta mañana. El rechazado que tomó una decisión y fue lleno del poder de Dios. El rechazado que tomó una decisión y fue lleno del poder de Dios. Y vamos allá a nuestra Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 37, dice la palabra de Dios. Si estamos ahí, si no, léalo por favor acá en la pantalla. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Fíjense, yo creo que todos conocemos esta historia de David, en la que él salió a pelear contra el gigante Goliat, ¿verdad? Y que con una piedra, una honda en su mano lo venció. Imagínense si usted empieza a leer la historia de David, el contexto, lo que le acontecía a David a su alrededor. Usted se pregunta, ¿no? Cuando va leyendo, bueno, ¿y cómo es que este joven a su tan corta edad pudo llegar a ser un rey? Imagínense el contexto de David y usted póngase en el contexto de David y usted imagínese que es David. David era un joven que tenía hermanos, dice la palabra que eran 8 en total. Todos sus hermanos eran hombres que se dedicaban a la guerra, a luchar con el pueblo de Israel. Y David era un joven. La palabra lo define como un joven, dice, de características hermosas y rubio. Pero yo me imagino a los hermanos de David así bien fortachones, bien trabados, bien, pues donde ellos sí podían ir a la guerra y David no. Pues a lo mejor David sí estaba carita y todo, pero no tenía el músculo para ir a pelear a la guerra. Pues como no tenía el músculo, lo mandaron a cuidar ovejitas. Entonces David, allá donde estaba cuidando ovejitas, es como si hubiera dos películas o dos escenarios. David a lo mejor ahí donde él estaba decía, bueno, pues se sentía mal tal vez porque su papá a lo mejor admiraba más a sus hijos que salían a luchar y pues a él lo veían como el que no podía hacer tantas cosas, como el que no tenía tanta habilidad para poder hacer algo, ¿no? Pero David, en el contexto que estaba viviendo, él no permitió que la situación afectara lo que él tenía que hacer. Algo que David tenía era una relación con Dios. Imagínense cuando Samuel, Dios lo envía, a que él tiene que ir a buscar un nuevo rey. Y él lo envía a la casa de este hombre, Isaí de Belén. Se lo voy a contar así de rapidito, yo sé que usted conoce la historia. Lo envía, el papá de David, pues le dice, no, pues aquí están todos mis hijos, no, mira, te presento que sí, pues sí, yo le veo la pinta de que va a ser rey. Yo sí lo veo como que tiene todas las características para poder desempeñarse como un rey, ¿no? Y pues Samuel como que ya le estaba echando el ojito, no, pues está musculoso y sí va a vencer al ejército de los filisteos. Pero Dios le dice, no te fijes en la apariencia de él, porque yo no me fijo en la apariencia de las personas. Lo que yo veo en las personas es su corazón. Y le dice Samuel, bueno, ¿ya no tienes otro hijo?
No, pues sí tengo uno, pero pues ni siquiera le avisamos que íbamos a tener aquí una reunión y de que tú ibas a estar y que querías conocer a mis hijos. Ese anda por allá cuidando ovejas, pero pues bueno, pues vamos a traerlo, ¿no? Y imagínense, ¿usted no se iba a sentir mal que lo hicieran como a un lado, que llamen a todos y a usted no, porque no tiene las habilidades ni tiene la característica que los demás están buscando aparentemente? Entonces vean ese contexto, pero algo que a mí me llama la atención es que a pesar de la dificultad, a pesar de lo que David estaba pasando, a pesar del rechazo, a pesar de que para las demás personas, a los ojos de las personas, él no podía ser un rey, él no tenía la habilidad. Imagínense que en el escenario de Dios, a David ya lo andaban buscando. David ya tenía un plan y un propósito divino. David ya era un elegido por Dios. David ya estaba dicho lo que él tenía que ser, lo que él tenía que hacer. ¿Cuál es el contexto que usted está viviendo? ¿Qué es lo que usted está pasando? ¿Qué es lo que usted pasó en su infancia, en su pasado? Y a lo mejor usted dice, yo creo que para mí ya no hay futuro. Yo creo que Dios se ha olvidado de mí. Yo creo que Dios está bendiciendo a otros. Yo creo que Dios no escucha mi oración. Pero usted no sabe que en lo que está viviendo usted ya hay un plan divino. Ya la bendición lo está buscando usted. Algo que David tenía era una relación con Dios. Eso es lo que marcó la diferencia entre recibir y no recibir la bendición. Entonces, usted decide, leímos en Proverbios al inicio, fíate de Jehová de todo tu corazón. Usted tiene la decisión en sus manos. Que las circunstancias por las que están pasando lo venzan a usted y se quede ahí tirado, deprimido, deprimida, sin hacer nada, sin buscar una solución, que estén usted recogiendo lástima de las personas. O usted decide fiarse de Dios y tomarse de la mano de Él y decirle, Señor, aunque yo en este momento veo todo difícil, veo todo en mi contra, yo voy a seguir confiando en ti y yo te voy a dar a ti el control de mi vida. Entonces, la respuesta, hermana, a nuestras dificultades es saber confiar en nuestro Dios. Vamos ahí a Juan, capítulo 16, verso 33. Dice la palabra del Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La respuesta que nosotros tenemos a nuestras situaciones, a nuestros problemas, es confiar. Pero qué difícil resulta confiar en Dios cuando estamos viviendo la situación, cuando estamos ahí en la circunstancia, cuando estamos en el problema. No, a lo mejor nosotros aquí podemos cantar, mi confianza está solo en ti, ¿no? Y levantamos nuestras manos y decimos, sí, Señor, yo confío en ti, yo pongo toda mi vida en tus manos. Y cuando usted se va de aquí del templo y tiene que enfrentar la realidad allá afuera, ¿dónde está su confianza? Nos tambaleamos, ¿verdad? Decimos, creo que Dios no va a hacer nada. Creo que Dios no va a responder. Creo que Dios ya se olvidó de mí. Fíjense que hace un tiempo, cuando estábamos en el templo de allá abajo, íbamos a presentar un drama. Y parece ser que era acerca también de la confianza que tenemos en Dios. Y entonces nosotros llegamos ese día sábado a ensayar. Y ya, no, pues el drama se trata de esto, esto y esto. Y a ver, y van a hacer esto, ¿no? Y una parte del drama era que yo, que era la que estaba ahí como actor principal, pues me tenía que poner de espaldas y iban a estar dos hermanas, las más fuertes de la iglesia, acá abajo. Y lo que tenía yo que hacer era dejarme caer
dejarme caer hacia atrás. Y las hermanas estaban ahí para sostenerme. Y ya cuando estábamos ensayando, hermana, tírese. Y yo le hacía y le hacía. No podía tirarme hacia atrás. Hermana, tírese, la van a cachar. No, no puedo. Y me mataba de la risa. Ahí estaba yo, pero botada de la risa. Hermana, tírese. ¿Cómo le vamos a hacer para el drama? Bueno, el chiste es que no pude, pues. Yo no me pude aventar hacia allá, porque sentía que nadie me iba a cachar. Que yo decía, ¿qué tal que estas hermanas no me aguantan, no? Que estén medias fuertes. ¿Qué tal que no me aguantan y me doy ahí el zapotazo en el piso? No, mejor no me aviento. Aquí paradita en el altar yo estoy, pero sí muy bien. Es difícil confiar cuando a lo mejor nos encontramos en esa situación de espaldas. Cuando no podemos ver a Dios, cuando no vemos que Dios actúe. Hace algún tiempo, como familia, nosotros teníamos, o se nos había contado una noticia muy difícil en casa. Y fue una noticia, híjole, que fue un dolor muy grande. Y algo que esa noticia vino a hacer en mi vida, eran noches sin dormir. Eran días en los que yo me levantaba llorando. Y yo sabía que no tenía otra opción más que ir y doblar las rodillas y pedirle a Dios consuelo en ese momento que yo estaba pasando. Y yo oraba y yo no sentía la respuesta de Dios. Dios no me hablaba, Dios no decía nada. Y el dolor seguía y yo iba a trabajar y toda la información o toda la noticia, yo veía algo similar y me ponía a llorar y no estaba tranquila hasta que una vez tuve que seguir orando. Y ahí en mi cama me postré y le dije, Señor, ¿por qué permitiste tú que pasara esto? ¿Por qué si tú tienes el poder y tienes el control de todas las cosas, por qué no lo evitaste? ¿Por qué permitiste que pasara? Y yo le gritaba al Señor. Y algo que Dios contestaba en ese momento, Él decía, tú no te preocupes, tú descansa en mí. Yo tengo el control de lo que ha pasado. Y tengo cosas grandes preparadas. Cosas grandes que están preparadas por la situación que pasó. Y créanme que era como si ese peso que yo traía en mi espalda, cuando yo recibí esa respuesta, ¡fum!, cayó. Y yo me sentí en paz. Y a partir de ese momento yo empecé a tener mi vida normal. Me olvidé de eso y yo supe que Dios tenía el control. Y que aunque a lo mejor yo quisiera hacer algo en mis fuerzas, en mis manos, yo no tenía la capacidad para cambiar las circunstancias. Yo no tenía la capacidad para borrar lo que yo había pasado. Tal vez yo hice una mala oración. Tal vez yo debí preguntar, Señor, ¿para qué tú permitiste que esto pasara en nuestra familia? ¿Para qué lo permitiste? ¿Por qué a nosotros? Porque tuvo que pasar de esa manera. Pero bueno, Dios contestó mi oración en el momento en que Él me dijo, descansa en mí, yo tengo el control. Hermanos, el hecho de ser cristianos, de que nosotros vengamos todos los domingos aquí, de que nos congreguemos en la célula, no significa que no van a haber problemas. No significa que el ser cristiano sea un amuletito de la buena suerte que usted lo va a cargar ahí puesto, ¿no? Y no significa que usted se presente ante los demás. Ay, mírame, yo soy cristiano, yo tengo una vida muy feliz, yo tengo una familia, yo tengo un hogar, yo tengo una casa, yo tengo un coche, a mí nada malo me sucede. Usted ni se presente con esa cara delante del mundo. Que el mundo allá afuera usted lo conozca como alguien que ha venido desde abajo y por la gracia del Señor usted se ha levantado y por la gracia del Señor Dios lo ha llevado a más,
a causa de la obediencia que usted ha tenido hacia Dios, a causa de la confianza que usted ha puesto ante el Señor. Que eso sea lo que el mundo vea. Usted no aparente una vida sin problemas. Los problemas están y son una realidad. Pero el punto aquí es cómo tú vas a enfrentar esos problemas. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Mire, a veces nosotros confiamos más en los hombres, confiamos más en las personas. No tengo trabajo. Pero mira, allá yo conozco a fulanito, a fulanita que tiene un puesto muy grande allá y si vamos, ¿y qué tal si le ofrecemos un dinerito? Y seguramente te da una plaza y vas a entrar a trabajar. Y eso sí lo confiamos. Y en eso sí nos sentimos seguros. No, pues sí, si yo voy a ver a esa persona, seguro voy a tener trabajo. Seguro voy a conseguir lo que yo quiero. Pero cuando no vemos nada que vaya a pasar, cuando no tenemos nada a nuestro alrededor, nos es difícil confiar en Dios. ¿Por qué es difícil confiar en Dios? Si es un Dios todopoderoso, si es nuestro papá. Dice la palabra, si aún tú, hombre, carnal, humano, das buenas dádivas a tus hijos, aunque se porten mal, ¿qué no haré yo, que soy el Dios de poder, el Dios que tiene el control? Pero se nos olvida en el momento de la situación difícil. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que Dios tiene preparado para mí? No hay otra, hermano. Tener una relación estrecha con Dios. ¿Quién conoce su futuro? ¿Quién conoce su pasado? ¿Quién conoce su presente? Solamente Dios. ¿Y cómo voy a saber lo que Dios tiene para mí? Debo tener una relación estrecha con Él. No me queda de otra. Ir al lugar secreto. Ir ahí, doblar las rodillas y decirle, oye Dios, estoy pasando por esto. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Dime, ayúdame. Necesitamos tener una verdadera relación con Dios. Eso va a ser la diferencia. Eso va a ser la diferencia entre permanecer fiel y confiando a desviarme por caminos que me pueden llevar, tal vez sí, a obtener la bendición, pero a obtener no esencialmente la bendición de Dios, a obtener lo que yo quiero, pero de una mala manera y trayendo muchas consecuencias a mi vida. Confiar en Dios es arrojarnos en sus brazos. Como les decía yo hace un momento, confiar en Dios es decir, ya no puedo más. Aquí está mi vida, aquí estoy yo. Haz tú lo que tengas que hacer, Señor. Cuando usted confía y cuando usted obedece a Dios, esa también va a ser una gran diferencia. El obedecer a Dios te va a dar el poder. Obedecer a Dios te da el poder. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versos del 42 al 44. La palabra de Dios dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo les decía, el obedecer te da poder. El más grande ejemplo de obediencia que nosotros encontramos en la Biblia es Jesús. Esta porción de la Escritura, si nosotros hacemos como una película ahí y nos imaginamos cómo el Hijo de Dios estaba pasando por una gran agonía porque iba a ir a la cruz, porque lo iban a crucificar, porque tenía que morir, y él decía, Señor, si tú quieres, yo sé que tú puedes hacer, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, quítame este problema? Y cuando Dios dice, no te lo voy a quitar, porque es necesario que tú pases por esto, para que tú estés preparado para la bendición que yo tengo para ti. Ya no ore diciendo, Señor, quítame este problema. Mejor ore pidiendo a que Dios le fortalezca en su vida para poder soportar, para poder tener la fuerza para enfrentar ese problema. Esa es la manera en que usted debe orar. Mire, si Dios le quita el problema, Dios ya tiene un propósito, ya tiene un plan. Y Dios necesita que usted atraviese por ese desierto. Imagínese al pueblo de Israel cuando salió
de la cautividad. El pueblo de Israel, si usted lee, a cada ratito se quejaba. Señor, ¿por qué esto? Si allá en Egipto teníamos esto, ¿por qué esto? ¿Y cuánto duró la llegada a la tierra prometida? En vez de ser 40 días, se convirtieron en 40 años. Y a lo mejor Dios ya está diciendo, bueno, ¿por qué no te enfrentas a esto? ¿Por qué no aceptas ese problema? Mira, yo ya tengo la bendición que tú me estás pidiendo, la bendición que tú estás esperando. Pero como eres un cabezón, me estás pidiendo otra cosa. Oye, pasa, yo voy a estar ahí contigo. Yo te voy a fortalecer. Necesitas pasar por ahí. Necesitas atravesar eso. Las pruebas son para que nosotros aprendamos a madurar, para que aprendamos a crecer. Imagínense que a nosotros no nos pasara nada, todo bien bonito, todo un cuento de hadas, todo color de rosa. ¿Ustedes van a venir a la iglesia? No vamos a venir porque lo tenemos todo. No vamos a buscar de Dios porque Él ya nos dio todo. Entonces, esas situaciones nos ayudan a tener una mayor dependencia de Dios, a tener una mayor búsqueda de Dios. Si usted está en esa situación, pídale a Dios que le fortalezca. Mire, algo que dice el versículo ahí, el versículo 43 dice, y se le apareció a Jesús donde Él estaba orando. Se le apareció un ángel ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? Para fortalecerle. Dios le va a fortalecer. Y usted, aunque esté orando ahí de rodillas y ya esté en agonía, como dice ahí, Jesús estaba en agonía, ya no podía más. Dios le va a mandar ángeles a su alrededor para que le fortalezcan y para que le ayuden a pasar esa prueba, para que usted salga victorioso. Dios no te va a mandar una prueba, Dios no te va a mandar una situación para hacerte daño. Dios te está probando en tu corazón. Dice Deuteronomio, yo te probé para la postre hacerte bien. ¿Estás pasando por enfermedad? ¿Estás pasando por escasez económica? ¿Estás pasando por problemas en tu casa? ¿Te sientes una mujer que te abandonó tu esposo y tú te quedaste a cargo de tus hijos y piensas que no vas a poder hacerlo? Oye, tienes al Dios de poder de tu lado. Tienes al Dios que te conoce, al Dios en que confías, al Dios que te va a levantar en ese momento de dificultad. Necesitas, entiende, tenemos que entender, necesitamos pasar por la dificultad. Toda dificultad tiene un propósito. Toda dificultad tiene un propósito. Nada a Dios se le escapa de las manos. Sus tiempos de Él son los mejores. Y lo que tú vives es algo que necesitas vivir, hermano. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a ponernos de pie. Y les invito a todos venirnos acá al altar.